Los 1000 sonidos del golpe. 1000 sonidos en un golpe. 1000 sonidos en un golpe. Estudio sonoro y radiofónico del derrocamiento de Salvador Allende. Para mí la radio en ese tiempo fue importantísimo porque yo por ese medio me enteré de lo que estaba pasando. La televisión era escasa, no toda la gente tenía televisión y por lo tanto el medio en que se informaba uno era la radio. Era un medio muy importante para la época. A través de la radio nos interiorizábamos de todo lo que pasaba y existían hartas radios que transmitían distintas tendencias políticas. Radio Magallanes era una de las radios escuchadas, Radio Cooperativa también, incluso las radios que eran voceros de la parte derecha de la época esta tan movida la política de Allende. Agricultura, la minería. Hasta el día de hoy para mí es más importante la radio que la televisión. Y bueno, y sabíamos todo a través de la radio. Escuchaba radio al levantarme, pero prácticamente una radio que se llamaba Radio Cronos, que daba la hora. La verdad es que la radio en esa época cumplió una labor fundamental y a través de ella nos informábamos permanentemente. Mucha angustia, la verdad, generaba en ese tiempo. Y la radio súper importante. Sí, porque en ese tiempo se escuchaba mucho la radio. No éramos de televisión, en la tarde a ver las noticias. Pero la radio era la compañera del día. Santiago de Chile, 11 de septiembre de 1973. Hay que tratar de verificar la información porque hasta ahora hay pura incerteza de lo que está pasando y no sé, tengo documentos, hay un poco. Buen día, compañeros, ¿cómo está la cosa? Bastante fea, po. Desde anoche que la Radio Nacional y Universitaria las acallaron. Las nuestras. Esta es la operación Silencio que hablaban. Así es. ¿Qué podemos hacer? En La Moneda ya saben que lo sacamos al aire en cuanto necesite el señor presidente. Para mí es un riesgo. Claro que es un riesgo, pero ¿qué vamos a hacer? Por supuesto, tenemos que defender este proceso. Saben que el fascismo en Chile va a dejar la cagada. Pero Chino, ¿qué vamos a hacer? Si ahora la sargento Candelaria ya la callaron. Con mayor razón, pues tenemos que dar la pelea. Activemos la voz de la Pacho con la Radio Corporación. Oye, Carlos, ¿y si nos tomamos un tecito? Ya, pues, Carmencita, estaría bueno. Oye, ¿y qué crees tú que vaya a pasar? Quién sabe, pero como vienen las cosas, nada muy bueno. ¿Ya viste lo que dicen en Radio Magallanes? No creo que estos gallos vayan a mentir con algo así. Sí, pero es difícil saber qué se traen entre manos estos tipos. ¿Quiénes? Los militares, po. Yo no entiendo mucho, pero si intentas agarrar alguna frecuencia con tu radio, no sé, en una de esas... Lo pensé, pero es de radio aficionado. No creo que pueda interceptar a los milicos. ¿Ya probaste? La situación en Talcahuano. Mira, recién tenía de línea al comandante, al almirante, me decía que en Iquique, en el resto de los puertos ya estamos... En Iquique también, listo, ¿no? En Iquique, sí, pero... Entonces la cosa está en marcha, no podemos dejarlo pasar. Esto es noticia, muchachos. Es un golpe de Estado, jefe. Ya, mire, llámelo como quiera. También es una liberación hoy. Esta cosa no da para más. Pero escúcheme bien, es una noticia y tenemos que posicionarnos. Somos Radio Agricultura. ¿Posicionarnos del lado de las Fuerzas Armadas? Tarde o temprano será lo mejor. Quiero móviles y despachos desde la calle. Quiero que cubran esto como un día histórico. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Y usted, Miguel, ojo con poner en riesgo a la emisora con sus ideas sobre la democracia. Mire que estos gallos no son la democracia, ¿me entendió? Y mejor si se los saca rápido de la cabeza. Sí, pero jefe, pero nada de veros. A trabajar o a la calle, oye. Y cuidado que alguno de los periodistas cuestione el proceso puesto en marcha. ¿Oyó lo que dije recién? Sí. Somos Radio Agricultura, miércoles. No podemos rifarnos el futuro.
Ahí está, chiquillo. Llamada a la presidencia. Atiende, mujer. ¿Aló? Sí. Allende quiere salir al aire. Ponlo al aire, po. Sí, señor presidente. Cuenta hasta 3 y hable. Aire. Les habla el presidente de la República, desde el Palacio de la Moneda. Informaciones consignadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada. En todo caso, yo estoy aquí, en el Palacio del Gobierno, y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. Oye, Carlos, está la escoba. Recién salió Allende en Radio Magallanes. ¿Encontraste algo? Nada, mujer. Patricio necesita hablar con Augusto, adelante cambio. ¿Escuchaste? A ver, Carlos, vuelve. Augusto escuchando. Que acabo de hablar con el edecán naval, comandante Gres, quien me dice que ellos, los 3 edecanes, se van a retirar de la Moneda y se vienen hacia el Ministerio de Defensa. Le encargué que instara al jefe de carabineros que rindiera sus tropas porque iban a ser bombardeados. ¿Bombardear? Augusto debe ser Pinochet. Oye, grábalo. Sí, al tiro. Me llamó Domínguez, secretario de Marina, y me decía que fueran los 3 comandantes en jefe a pedir notición al presidente. Vos sabés que este gallo es chueco. Consecuencia, es al revés la cosa. Si él quiere, va al Ministerio de Defensa a entregarse a los 3 comandantes en jefe. Era un medio creíble, en ese minuto pensamos que era creíble. Nosotros era lo que había que creer en ese minuto y todo el mundo creía lo que estaba pasando y creía lo que se estaba escuchando. Y todo el mundo estaba alrededor de la radio. Todo el mundo que era de parte del gobierno existente empezaba a organizarse para defender la fuente de trabajo. Y me tocaron varios turnos en el lugar en que yo trabajaba y ahí se escuchaba Radio Magallanes o las radios que estaban más al tanto informando, además de tener un aparato de radio con una central que nosotros estábamos conectados con una central que estaba en el mismo edificio, que era de la Corporación de Fomento, un ente estatal también. La radio fue el medio único de información. No existía otra forma de informarse ese día que no fuera a través de la radio. Y a pesar de que muchas radios fueron clausuradas, yo creo que la gran mayoría buscó en el dial alguna radio para poder obtener información. En los tiempos que vivían en ese momento era más fácil buscar y encontrar mayor variedad de información, porque normalmente todo estaba muy controlado, lo que es televisión, entonces en la radio encontrábamos más diversidad y pluralismo en la realidad de la situación que se vivía. Estaba en la universidad cuando nos avisaron que se terminaban las clases porque había ocurrido algo, y de ahí me trasladé hasta la casa y lo seguíamos a través de la radio, los hechos que estaban ocurriendo. Entonces ahí escuchábamos radio toda la noche, digamos, para estar informados de lo que estaba pasando o de lo que podía pasar. Bueno, en la mañana cuando nos levantamos, prendimos la radio como todas las mañanas y empezamos a escuchar noticias nuevas para nosotros y un poco preocupantes. Chuta, Carlos, ¿qué es esto? Estoy helado. Con él, le intimé rendición en nombre de los comandantes en jefe y contestó con una serie de garabatos nomás. O sea, quiere decir que a las 11, cuando lleguen los primeros pericos, allá hay que lo que va a pasar. A las 11 en punto se bombardea. Evacúe la Moneda, va a ser más fácil asaltarla. Una vez bombardeada, asaltamos con el Win y con la infantería. Hay que decirle a él. Conforme. Entonces hay que impedir la salida, y si sale hay que tomarlo preso. Y también hablé posteriormente con el edecán naval, quien me confirmó de que
Allende está en La Moneda. Entonces hay que estar listo para actuar sobre eso. No vale matar la perra, sacar la moneda. Las radios seguían transmitiendo normalmente, pero con noticias salpicadas de movimientos raros. Eso es lo último que supe cuando salí de casa. Se escuchaba de que habían balaceras, de que se corría mucho peligro y toda la gente que estaba en los alrededores. La televisión mostraba imágenes de los bandos militares y casi todo el rato el correcaminos. Así que la radio fue el medio que con su inmediatez calmaba la ansiedad del no sé, aunque sin profundizar por la cortedad de la velocidad de lo que escuché ese día. Empezaron a decir de que temprano, como cuando se iban a la radio, habían visto mucho camión militar en las calles y que se habían escuchado disparos. Ya era tipo 8:15 más o menos cuando empezó la radio a transmitirlo. Carlos, ¿qué vamos a hacer con...? Deja escuchar, pues, Carmen. Para el general Pinochet, de general Lee. Habla general Martín. Primero, estudiar posibilidad allanar estudios Radio Magallanes. Continúa transmitiendo. Cambio para un entendido en el primer mensaje. Ya, QSL, mi general. Mi general Lee. Para mi general Pinochet, estudiar posibilidad de allanamiento a Radio Magallanes, pues aún está transmitiendo. ¿Es la radio si está correcto? Carlos, ¿escuchaste? Están hablando de allanar Radio Magallanes. Estos hueones no tienen límites. Vamos a avisarle antes que los corten. ¿Aló, Radio Magallanes? ¿Cómo? ¿Quién es usted? ¿De dónde saca eso? ¿Qué pasa, Leo? ¿Qué pasa, Leo? ¿Quién era? ¿Le pasó algo al presidente? Era un radioaficionado que interceptó las comunicaciones militares, que escuchó que quieren allanarnos la radio. Aquí en el recinto de la emisora hemos estado recibiendo también impactos de balas. ¿En qué sectores? Sí, aquí en el sector del control mismo precisamente llegó... Hay dos boquetes, una creía yo, hay dos ya. Dos boquetes, por lo mismo también podemos observar a través de la ventana que el Partido Comunista, que está ubicado en la esquina del frente, tiene también algunos boquetes de bala en su vidrio, a pesar de que han bajado sus cortinas. Vimos hace algunos momentos, hace alrededor de una hora, que llegaba el diputado Insunza desesperado, golpeando las puertas y no le querían abrir. Posteriormente se inició desde ahí alguna balacera hacia los sectores que están custodiando carabineros frente al Mercurio, y de ese sector hacia el Partido Comunista. Hay carabineros y soldados. Y a medida que se acerca la hora ultimátum que las Fuerzas Armadas han dado al presidente de la República, en el centro de la ciudad se escuchan más y más detonaciones de armas de fuego, de gran poder de fuego. ¿Y se sabe algo ya desde La Moneda? Yo me acuerdo ese día 11 de septiembre haberme levantado y haber escuchado en la radio que algo estaba pasando en Vicuña Maquena, que había gente que había quedado atrapada en la fábrica. Me fui al colegio y en la calle la gente comentaba que escuchaba la radio y que decían que había que volver a las casas, que no había que ir al colegio. Estaban contando lo que pasaba al interior de la Moneda, a sus alrededores, y le pedían a la gente que no salieran a las calles, que se mantuvieran en los hogares y que se mantuvieran encerrados. Eso era lo que más se insistía. Empezamos a sentir los aviones y a escuchar el bombardeo, las primeras explosiones. Bueno, de ese día me acuerdo muy claramente el bombardeo a La Moneda, porque nosotros vivíamos en Merced, en pleno centro de Santiago.
sentimos pasar los aviones, las bombas. Carmen, ¿qué están diciendo ahora? ¿Llamaste a Magallanes? No sé si me creyeron. A ver, deja escuchar. Este caballero no ha reaccionado con todo lo que se le ha hecho. No ha reaccionado hasta el momento. Acabo de hablar con el carnaval que viene llegando de allá. Me dice que está defendida la moneda por 50 hombres del GAP. Los aproximadamente 40 o 50 carabineros se están retirando. Me dice el general Mendoza que él está procurando que se retiren antes de seguir bombardeando. El militar naval me dijo que el presidente anda con un fusil ametralladora que tenía 30 tiros y que el último tiro se le debe disparar en la cabeza. Es el ánimo que está hasta hace unos minutos atrás. Esas son novelas, nomás este pueblo se dispara ni una batilla de goma. Chuta, Carlos, ¿qué podemos hacer? Conservar esta grabación y si nos enteramos de algo, tratar de avisar. ¿Qué más vamos a hacer? Puesto 5, puesto 3. Puesto 5, puesto 3. Atención, puesto 5, puesto 3. Adelante, cambio. Hay una broadcasting al lado de la radio Agricultura. Un poco más arriba. Pirata, un poco más arriba, dando proclama a la gente de la Unidad Popular. Deme Roger. Jefe, estamos saliendo sucios, nos tratan de interferir. Pero por la mierda, no hay forma de arreglarlo. ¿Cómo permiten los militares que ocurra esto? Vamos a cagar estos conchasumares. Atención, compañeros, se avisa que el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular viven momentos difíciles. Intentamos en nombre de la democracia a defender esta institución y a nuestro presidente, que nos siguen defendiendo como pueblo. Salir a la calle, defendernos de los ataques. Puesto 5, puesto 3, repita. Hay una radio pirata un poco más arriba de la radio Agricultura, exhortando a la población de la Unidad Popular a defender al gobierno y salir a las calles. Deme Roger. Conforme, comprendido. Así que hay que sintonizarla. Están interfiriendo Radio Agricultura, Carlos. Sí. Ya no fue muchas informaciones después porque vinieron los bandos que daban los militares, entonces se empezaron a transmitir los mandos, ¿se llama? Cuando te van informando que ya habían bombardeado la moneda, que ya habían tomado el poder los militares. Y la gente escuchaba unas radios chiquititas y decían que había que volverse a la casa y no había que ir a los lugares ni de trabajo ni de estudio. Hay que estar listo para ver el llave y las comunicaciones. Todos hay que alentar la gente, tener todo el mundo con armas automáticas en las ventanas y enseguida atacar también a los francotiradores que están en los edificios del frente. Sí, se está haciendo, ya se tomaron las medidas. Otra cosa, la radio que está transmitiendo, la radio tiene que transmitir nuestro programa y tiene que transmitir en cadena lo que estamos lanzando al aire, que no estamos atacando al pueblo, estamos atacando a los marxistas que tenían dominado al pueblo y los tenían hambrado. Correcto, sí, se está enviando esa información que tú mandaste, ya se entregó a la radio ya. No era mucho la información, pero yo buscaba en otras radios y de ahí ya decían que estaba tremendo, que estaba muriendo gente. Yo en la Agricultura y la Portales. La radio, no me acuerdo específicamente lo que decía, porque parece que las radios estuvieron inmediatamente oscuradas, intervenidas por los militares. Parece que daban música militar. Básicamente transmitían los bandos que iban dando, los bandos militares, y un par de noticias anexas, pero eran básicamente lo que permitía transmitir en ese minuto los militares. Y obviamente las otras radios fueron silenciadas. No, ese día hubo inmediatamente una bando que me acuerdo haber escuchado el primer bando,
no sé en qué circunstancias, si de haber sido en la calle, en la radio de alguien, o después que se haya repetido. Debe haber sido en Radio Agricultura, no sé si la minería estaba funcionando. ¡Aire! Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria. Vamos a recorrer entonces el dial para ver si efectivamente es cierto que no hay ninguna otra radio de la Unidad Popular transmitiendo. Económicas y sociales que han alcanzado no sufrirán modificaciones en lo fundamental. Cuarto, aquí hay una emisora que no está en la cadena, sin embargo está transmitiendo música marcial. No la podemos identificar en este instante cuál es. quinto, el pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar víctimas. Como ustedes pueden escuchar, se dispara desde muy cerca del sitio en que nosotros nos encontramos. No sabemos si son francotiradores instalados en algunos edificios céntricos o algún disparo o disparos de las Fuerzas Armadas. Presidente, sí, cómo no, sácalo al aire el tiro. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Oye, Carlos, ¿no será peligroso que sigan interfiriendo? Pero Carmen... Pero es que nos pueden pillar. A las 11:00 de la mañana hay que atacar la moneda porque este gallo no se va a entregar. Se está atacando ya, se le está rodeando y atacando con bastante ímpetu, así que yo creo que pronto van a poder tomarla. Conforme, seguía se desmaya el avión, viejo, y se despacha el tiro. Negó la posibilidad de avión. ¿No negó? Que estaba ofreciendo parlamentar. Rendición incondicional, no hay parlamentar. Rendición incondicional. Bien, conforme. Rendición incondicional y se le toma preso ofreciéndole nada más que respetarle la vida, digamos. La vida su integridad física y enseguida se le va a despachar pausa paz. Conforme. O sea que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Pero el avión se cae y después cuando vaya a volar. Conforme. Conforme. ¿Te das cuenta de lo que quieren hacer estos huevones? Oh, Dios mío. Estamos conformes con toque de queda, conforme con el estado del sitio. Pero hay que agregar algo. Se va a aplicar la ley marcial a cada persona que se le sorprenda con armas o explosivos. Va a ser fusilado de inmediato, sin esperar juicio sumario ni sumario. Jefe, están llamando de las Fuerzas Armadas, que tiene el bando número 1. Pero macanudo, que se lea al aire, pues, huevón. A continuación se dará lectura al bando número 1 de la Junta de Gobierno Militar. Se advierte a los ciudadanos que cualquier acto de sabotaje,
en todo tipo de actividades nacionales, como empresas, fábricas, medios de comunicación o de transporte, etc., será sancionado en la forma más drástica posible, en el lugar mismo del hecho y sin otra limitación que no sea la determinación por las autoridades del caso del o los responsables. Es deber de la ciudadanía consciente el resguardar el patrimonio del país, denunciando en forma inmediata a quienes pretendan paralizar las actividades productoras y laborales de cualquier tipo. Aló, Chino Rabés, compañero. Deme un minuto para ordenar la grabación. Amado, pon una cinta para grabar. Leonardo, corre al micrófono y anuncia al presidente. Cuente 3, por favor, compañero, y parta. A continuación, las que pueden ser las últimas palabras del presidente constitucional Salvador Allende. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefes titulares, y el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será denominado director general del Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer
de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas que una sociedad capitalista le da a los pocos. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de que tenían la obligación de proteger. Estaban comprometidos. La historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el nombre digno que fue leal a la lealtad. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. El recuerdo que tengo es muy nítido. Estaba en la casa de mis papás, era un día en la mañana, había mucho sol. La televisión dejó de transmitir, pusieron solamente bandas y escuché cuando él en la radio Agricultura, no estoy segura si era esa radio, dice que podrán acallar nuestra voz y algo más, y se escuchaba mal porque comenzaron a intervenir la radio, como que la señal se iba, y él se sentía, tenía 12 años, él se sentía profundamente, o yo sentía que él estaba emocionado, triste, desilusionado. Tengo dos visiones sobre eso, el momento en el que estaba y el poema del discurso. Entonces tengo la luz y la sombra. El momento era muy malo, muy amargo, y el poema era muy hermoso. Por este correo de las brujas que siempre se instala, se corrió la voz que Radio Moscú había armado un programa diario a medianoche, y en ese programa, que es el programa que informaba o no se informaba de todo lo que estaba pasando, creo haber escuchado por primera vez el discurso en esa radio. Tiempo después. Sí, porque en mi casa mi padre la prendía calladito, bajito, con la oreja pegada al parlante, toda la noche para saber qué estaba pasando. Bueno, tenía 5 años para el golpe militar. Recuerdo del discurso exactamente nada, porque era una niña, pero sí mi abuelita, que era allendista, lo escuchó. Es un discurso que ya a lo largo del tiempo y a lo largo de cada relectura, e incluso en el audio que tenemos de la Radio Magallanes, siento que él
por un lado hace todo vislumbra lo que va a suceder. El recuerdo es un texto precioso, soy profesora de lenguaje, poéticamente hablando, un texto muy importante, yo creo que para todos los chilenos. No sé si el recuerdo del minuto preciso en que todos lo escuchamos, porque se te mezcla con los bandos y con todas las cosas que pasaron, pero sí puedo decir que poéticamente es un texto maravilloso y que sin duda es importante para todos los chilenos. Eso es como lo más... todos lo conocemos. Todos lo conocemos. Todo el momento que escuches el discurso vas a sentir que se vive en cada presente donde tú lo leas. Fue un acto de heroísmo por un lado, pero también es una claridad con la cual transmite todos los sentimientos de quienes quisieron cambiar este país en algún momento. Y me acuerdo que el discurso no lo escuchamos como tal, digamos, pero se formó todo un impacto de un cambio, porque hay que entender de que la dictadura es como un shock de una tradición democrática. De un día para otro se volvió Chile un presidio. Entonces eso marcó tremendamente, y ese discurso está relacionado con ese shock. Que más tarde que temprano irán a volver las grandes alamedas, porque en ese tiempo se sabía que todo se iba a perder. De eso me acuerdo, es del último discurso que dijo. Chino, no estamos saliendo al aire. ¿Cómo? Eso es concha su madre. Por la chuta, jefe. En esto, hace cosa de 5 minutos, dejó de transmitir la última radio de la marxista que estaba en este momento en funciones, que era la radio Magallanes. Esa era la última radio y fue acallada hace algunos instantes, tal como había prometido la Junta Militar, que tiene a cargo toda esta operación y todo este alzamiento, porque la verdad es que es un golpe militar muy serio y el presidente de la República, creo yo, que tendría que emitir alguna declaración o entregar ligeramente su renuncia para evitar males mayores. ¿Por qué no me preparáis una agüita caliente? Sí, Carlitos, voy por un tilo. ¿Y qué están diciendo ahora estos hueones, Carlos? Mira, este caballero está ganando tiempo. Estamos demostrándonos débiles nosotros. No acepten ningún parlamento. El parlamento es diálogo. Rendición incondicional. Es bien claro lo que te digo. Rendición incondicional. Si quiere, viene él, acompañado, se puede al ministerio y se entrega. Si no, vamos a bombardear control, te digo. Conforme, le estamos dando 10 minutos de tiempo para que salgan de la moneda. Se le está informando que en 10 minutos más se va a bombardear la moneda. Así que tiene que rendirse incondicionalmente y si no sufrir las consecuencias. Podemos aparecer con debilidad de carácter aceptando el plazo y parlamento a esta gente, porque no podemos nosotros aceptar plazos ni parlamentos, que significa diálogo, significa debilidad. Todo ese montón de jetones que hay ahí, el señor Toá, el otro señor Almeida, todos estos mugrientos que estaban echando a perder el país, viene a pescarlos presos y el avión que tienes dispuesto tú arriba y sin ropa con lo que tienen para afuera. José Toá, ¿quién me dice que esperen un momento para convencer al presidente? Negativo. Nosotros no podemos aparecer con debilidad de carácter. Es nefasto dar plazos y aceptar parlamentos. Nefasto dar plazos y aceptar parlamentos. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile y fuerzas terrestres.
A carabineros que se encuentran en La Moneda se les pide que abandonen de inmediato. Los trabajadores deberán permanecer en sus sitios de trabajo, quedándoles terminantemente prohibido abandonarlos. En caso de que así lo hicieran, serán atacados por fuerzas de tierra y aire. En estos momentos el presidente de la República ya no tendría ningún medio por el cual transmitir su pensamiento. No, en absoluto. No, por lo tanto, lo último que le quedaría para evitar un bombardeo a La Moneda sería... Evitar el ultimátum sería... entregar su alto cargo, tal como dijo la Junta Militar en el comunicado número 1. Este fue su testamento político, flaco. Estamos sonados. Oye, creo que tenemos que decir. ¿Qué vamos a hacer? Tenís razón. Esto se pasó de castaño oscuro. Yo creo que es peligroso que sigamos aquí. En todo caso, sería un más útil afuera. ¿Quién sabe si estos hueones no vengan a pegarnos unos tiros? Ya, salgamos entonces. Pero las cosas, Chino. Deja, Mao, si yo me quedo revisando los papeles para sacarlos de aquí. Yo me quedo contigo, weón. Saquemos todas las cuestiones que nos puedan servir. Ya, chiquillos, no se queden mirándonos así. Salgan. Pero, Chino. Ya escuchaste, envíate a las chiquillas. Chino, Amado, cuídense. Salgan cuanto antes. Sí, en cuanto saquemos todos los papeles. Ya nos vemos fuera. Ojalá, pues, Leo, ojalá. La radio fue el medio único de información. No existía otra forma de informarse ese día que no fuera a través de la radio. Y a pesar de que muchas radios fueron clausuradas, yo creo que la gran mayoría buscó en el dial alguna radio para poder obtener información. Hay una, no me acuerdo el nombre, pero hay una que transmitió hasta el último, hasta el discurso incluso final de Allende, en la clandestinidad hasta el final. No hubo mayores dificultades en la transmisión de las radios ni de televisión, lo dijeron todo como corresponde, sin hacer mucho alaraco de nada, todo normal. Pasaban muchas cosas, la radio no podían decir todo lo que sucedía, pues los periodistas no podían llegar y hablar, tenían que fijarse muy bien qué decían y qué no decían. Y en la casa ya empezamos a escuchar que se habían tomado el poder, la junta, se había creado una junta militar de gobierno y que se habían tomado el poder y se empezaron a suceder todos los hechos que hoy día se conocen. De esa transmisión que era, o sea, estaban bombardeando La Moneda. Y yo me puse a llorar porque pensé que era una guerra que había. Aquí se da el cambio. Dice, en este momento sale del ministerio un jeep a La Moneda a retirar 6 mujeres. Será cuestión de 3 minutos para que aguante el ataque. Cambio. Déjense de labores dilatorias y de mujeres y de jeep. Yo voy a atacar de inmediato. Cambio y terminado. Todo fuerte. Exactamente para salir de ella, porque la Fuerza Aérea bombardeará exactamente dentro de 3 minutos el Palacio de Gobierno. Aló, repetimos, las mujeres de La Moneda tienen 3 minutos para salir del Palacio de Gobierno, porque serán bombardeadas por la Fuerza Aérea esas dependencias dentro de 3 minutos exactamente. Ya han transcurrido 30 segundos. Gustavo y Augusto de Patricio. Hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de La Moneda. Por la posibilidad de interferencia la voy a transmitir en inglés. Oye, Carlos, ya saben. Tranquila, mujer. Ya saben que hay alguien interfiriendo. They say that Allende committed suicide. And is dead now. Díganme si entienden. Entendido, digo perfectamente, cambio. Fíjate en esos cajones, Chino. Ahí hay una cantidad de nombres. Tenemos que sacar la nómina a los empleados. Amado, ¿dónde crees está eso? Aquí la tengo. Oye, ¿y si te ves copia del discurso del presidente?
¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Bueno, si esto es historia y tenemos que repartirla por todos lados y que se sepa afuera. Mira, Patricio, lo siguiente. Hay que lanzar un bando diciendo que no existe gobierno. El gobierno es gobierno militar. En consecuencia, la gente tiene que atenerse a lo que dice el gobierno militar, porque hay gente que no quiere entregar su puesto. Segunda cosa, vamos a mandar un bando que lo voy a hacer llegar allá para que se refiera a los extranjeros que están en posición ilegal o bien, siempre que ingresaron en forma ilegal, tiene que presentarse a las comisarías. A la prensa, no. Oye, aló. Ninguna circulación de prensa por el momento, hijo. Bando número 3. Se advierte a la población no dejarse llevar por posibles incitaciones a la violencia que pueden emanar de activistas nacionales o extranjeros. Que estos últimos entiendan que en este país no se aceptan actitudes violentistas, debiendo por esto de poner cualquier actitud extrema, sin perjuicio de las medidas que se adopten para su pronta expulsión del país, o, en su defecto, serán sometidos al rigor de la justicia militar. Los recuerdos que tengo del 11 de septiembre en relación a la radio fueron muy importantes porque era la única forma que teníamos de tener noticias. A mí personalmente me daba mucho susto lo que estaba pasando y estábamos atentas a todos los bandos que se iban transmitiendo, especialmente en la radio cooperativa. La música de la radio cooperativa Está Llamando, que me marcó para toda la vida en realidad, a partir de... Radio Cooperativa nos mantuvo vivos, se escuchaba en todo el país, estábamos pendientes de los espacios que tenía y sobre todo de las noticias que no estaban programadas, digamos, de los espacios noticiosos no programados. Y también era tal vez el único espacio donde se podía escuchar una música un poquito más social. Parece que era la radio cooperativa de ese minuto y radios que había tomado los golpistas en ese instante. Eran radios tomadas por ellos. Y trataban de comentar los hechos como iban pasando, pero era absolutamente unilateral, se comentaban los hechos que ocurrían de parte de los golpistas. Y que lo cubran los periodistas extranjeros, Amado. Démosle la cinta al PC y que se la pasen a los periodistas extranjeros para que cuenten todo. ¿Cuántas copias van? No sé, unas 10. Es una locura. Ya, hagamos unas más y salgamos de aquí. Oye, fíjate si hay alguna radio transmitiendo además de la minería y agricultura. Pone la cooperativa, que también era oposición al gobierno. No, chino, no están transmitiendo los bandos, están con música orquestada. Sintonízalo igual, te digo. Escuchando el llamado que puede hacerle y las instrucciones que le dé el compañero presidente de la República. Ustedes escucharon, amigos auditores, una retransmisión de las palabras pronunciadas en la mañana de hoy por el presidente de la República. Yo quisiera expresar, en primer lugar, una opinión al respecto. El señor presidente nos ha dicho que esperemos las medidas que el gobierno va a tomar. Después de hacer un llamado lloriquiento, esa es la calificación que yo haría en este momento. ¿Por qué, amigos auditores? Porque el presidente de la República está autorizado por la Constitución y la ley para declarar zona de emergencia. Y la situación que hoy se presenta es más grave que la de la lengua sacada en la costanera, en que sí se declaró zona de emergencia. Yo diría que en este momento la entrega del orden público, la garantía ciudadana que significan las Fuerzas Armadas al que él mismo apela, él tiene, el señor presidente de la República, el poder de entregar esta garantía a todos los ciudadanos, no solo a la moneda. Y después entonces constatamos que todo el sector de la moneda estaba aislado. Allí está Carabineros custodiando la casa presidencial hasta donde llegó el presidente de la República y desde donde nos dirigió palabras para señalar, primero,
que Valparaíso está absolutamente vigilado, controlado por la Marina, que tropas de marinería se encuentran apostadas en los sectores más importantes. Finalmente, amigos auditores, desde la provincia de Biobío sabemos que allí sí las cosas están también controladas por las fuerzas militares y las fuerzas de carabineros que se encuentran apostadas en las calles, en que no circula absolutamente nada, ni bicicletas, y tenemos entonces que faltaría la información del resto del país, que le traeremos en cualquier momento. Exactamente, es decir, incluso hay informantes que requieren su presencia telefónica, Carmen. ¿Por qué no vas tú? Y nosotros quedamos esperando mientras tanto y cumpliendo nuestros compromisos comerciales de esta hora, cuando faltan 20 minutos para las 9 de la mañana, en Radio Cooperativa de Santiago. Hasta aquí nuestro primer bloque informativo para el día de hoy. Voces libres en cooperativa y la primera cadena. Faltando 7 minutos para las 11 de la mañana, ¿cuál es la situación de Santiago? Se mantiene la misma situación de hace unos instantes porque en el último comunicado se reiteró que antes de las 11 debe estar evacuado al Palacio de la Moneda. Eso querría decir entonces que los aviones que tendrían que cumplir esta misión estarían ya preparándose en sus respectivas bases. Por supuesto, porque aquí están a escasos minutos del centro de Santiago. Mientras tanto siguen intensas balaceras en todo el centro de Santiago, calle Huérfanos, calle Compañía, Estado, algunos edificios que tienen oficinas públicas preferentemente, de donde, según se nos ha informado, cuando hay algún disparo de francotirador desde un edificio, las Fuerzas Armadas tiran ráfagas de metralleta pesada, de ametralladoras son esas, en todo el edificio. Los aviones siguen atacando al Palacio de la Moneda. Allá viene nuevamente otro Hawker Hunter de la Fuerza Aérea de Chile, disponiéndose a hacer el viraje para planear sobre Santiago. Ahí van. Allá viene otro. Son las 12 del día, 9 minutos 30 segundos. Esta es Radio Cooperativa, 11 de septiembre de 1973. El centro de Santiago se está convirtiendo en un campo de batalla. El humo de las explosiones y los disparos está dificultando la visibilidad hacia las calles de la capital. Allá vienen de nuevo los aviones. Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. Las acciones de la Fuerza Aérea no son cosa de niños. En este momento definitivo, el último que yo pueda dirigirme a ustedes
hay ya un incendio en algún edificio bombardeado y ametrallado por los aviones. Durante el golpe o previo al golpe escuchábamos lo que queríamos escuchar, digamos. Después escuchábamos lo que quisieron que escucháramos. Hay una gran diferencia, por lo tanto, como medio de difusión después del golpe pasó a ser controlado por el Estado, por lo tanto muy pocas cosas deben de haber sido reales, bueno, de hecho lo hemos comprobado con el tiempo. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva hora. Bueno, toda opinión de radio estaba controlada, por supuesto, todo estaba diluido con marchas y canciones. Ese es el ruido que se contrapone al silencio. Cuando son ya las 12:05 de hoy día martes, estamos a 11, para Chile. Ya se ha producido el ultimátum que las Fuerzas Armadas dieron al gobierno. Héctor Durán. Acaban de derribar la puerta de la Moneda. La infantería ya va ingresando hacia adentro, los tanques, las bombas, los aviones, todo aquel instante mientras nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber. Y el otro cambio, el silencio. El silencio fue silencio urbano, silencio total. Uno en la casa se apagaba las luces temprano porque había mucha patrulla de helicópteros, aérea. Era más fácil no meter bulla. La Radio Cooperativa CB76, martes 11 de septiembre de 1973. Son ya las 12:13 minutos 30 segundos. Después de 3 años de soportar el cáncer marxista que nos llevó a un descalabro económico, moral y social que no se podía seguir tolerando. Y ante la negativa de se inició ataque aéreo y terrestre contra la moneda. Después del 11 fue aún más difícil porque muchas más radios fueron clausuradas y la información que uno buscaba era tremendamente difícil de encontrar y que fuera verdad. Bueno, claramente la nueva canción chilena. Eso no solamente se dejó de escuchar, sino que estaba prohibido tenerla. Muchas de esas cosas fueron en discos particulares de mucha gente. Fueron quemados o fueron destruidos, fueron enterrados para siempre, porque nadie los escuchó. La historia lo juzgará. Se mantuvo el silencio que había que tener y no se escuchaba lo que uno no quería escuchar. Abandonamos momentáneamente nuestro puesto de observación por haberse constituido por el momento en una fuente de peligro. Ya muchos años han pasado también. 40 años se cumplen ahora. Es mucho. La labor periodística que estamos haciendo a la distancia. Así es que la vamos a dejar un poquito y luego... Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! Faltan 16 minutos para las 13 horas. Hace pocos minutos, no más de 3, el bando militar número 8 de la Junta Militar de Gobierno prohibió estrictamente desde ese instante el tránsito o detención de grupos de personas en las calles de Santiago. Repetimos que aproximadamente faltando 20 minutos para la 1 de la tarde se prohibió el tránsito de personas por las calles de Santiago. Las sirenas corresponden a las bombas que se dirigen hacia el Palacio de la Moneda. El humo de las explosiones y los disparos está dificultando la visibilidad hacia las calles de la capital. Allá vienen de nuevo los aviones.
Sonora.media. Conectamos realidades.